¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos a Málaga Examen, el espacio que tenemos en esta casa, en Canal Málaga, para el análisis de la actualidad con un portavoz municipal y con 3 tertulianos. Hoy está con nosotros la portavoz del Grupo Municipal de Málaga ahora, Isabel Torralbo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y también se encuentra con nosotros el abogado Manuel Huertas. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Manu? Saludamos también a la profesora de la Universidad de Málaga, Sonia Blanco. ¿Qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. Y por último damos la bienvenida a Enrique Vega, al presidente de la Federación Central Ciudadana. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí. Pues hoy, como nos encontramos en el último programa de este año, vamos a aprovecharlo para hacer balance del ejercicio que está a punto de finalizar. Un año que ha estado marcado por los grandes proyectos de ciudad, como el metro, también la semipeatonalización de la Alameda principal o el futuro de los antiguos cines Astoria y Victoria. Pero también se ha hablado mucho de las zonas de gran afluencia turística, también de la ordenanza de ocupación de vía pública o de la municipalización del servicio de limpieza de la ciudad. Asuntos que han estado en la agenda de este 2018 y también se han tratado en esta mesa, en la de Málaga Examen. Dicho esto, ¿qué balance hacéis de este año que está a punto de finalizar? Comenzamos contigo, Isabel. Bueno, pues la verdad es que tenemos que decir que se ha avanzado poco, porque aparte a los que has dicho y esos conflictos que hay latentes en la ciudad, hay que sumarle, por ejemplo, el de bomberos, que está sin resolver todavía y que estamos casi al fin del mandato y lleva casi desde el principio. Podríamos decir también pues parques y jardines, que como anunciamos y nosotros impugnamos ese pliego, veíamos que iba a haber irregularidades, incumplimientos e incluso un posible ERE de despidos que estaba encubierto. Y también recordemos lo que ocurre en la Gerencia Municipal de Urbanismo, que nos conlleva una comisión de investigación sobre las infracciones y sobre el tratamiento de las infracciones, que de luego ha puesto luz sobre que no es todo lo correcto, ni se está funcionando con la transparencia, con la disciplina urbanística que debiera llevar y con la seguridad jurídica para que todos los malagueños y malagueñas sepan que la ley se aplica igual para todos. Ha creado muchas dudas, ha creado una imagen de que desde luego dentro hay cierta arbitrariedad en cuanto a las decisiones, en cuanto a la forma de cómo se elige el personal. Ha habido ceses, se ha cesado personas que tenían su cargo por confianza o por libre designación, pero también personas que tenían su cargo por concurso de mérito, igualdad y capacidad, lo cual me parece bastante grave y que realmente, bueno, una de las gerencias de urbanismo es algo importantísimo en el desarrollo urbanístico de la ciudad y la disciplina, la que da seguridad jurídica, la que de alguna manera debe ser igual para todos, se ha puesto en duda también a través de esa comisión y de todo lo que ha ocurrido. Podemos seguir. Hay muchos temas pendientes y hay conflictos y cuestiones que han salido a la luz a través de denuncias que nosotros hemos hecho, diferentes temas, pues tratos de favor, que sea las cofradías, el tema del CAS, que también lo hemos sacado, en fin. Podemos hablar de la Rajainal, de esa obra parada, que todavía tiene problemas de liquidez, como ya un informe propiamente municipal dijo de que esa cesión de alguna manera era muy arriesgada porque no había claridad en la financiación de las obras, o de el Hoyo Espartero, que continúa con ese problema de falta de pago de la deuda por parte del promotor Brasser. Y no sé, seguro que me dejo alguno, porque hay muchísimos frentes abiertos y muchísimas cosas sin resolver. Bueno, cuestión que está todavía ahí es en cuanto a nuestra oposición al proyecto, es el de la Torre del Puerto, y luego podemos hablar también de los terrenos de Resol, donde hay una lucha ciudadana, porque eso sí que es una lucha ciudadana por conseguir ese bosque urbano, y desde luego lo que está claro es que hay que descontaminar esos terrenos. Esa es tu visión, Isabel Torralbo, pero ¿cuál tienen el resto de los componentes de la mesa, Manuel? Bien, pues la mía coincide bastante con la de Isabel. Ella ha mencionado proyectos que están parados, que están ahí estancados en la dinámica de siempre de nuestro ayuntamiento, con esa confrontación hasta ahora. Ayuntamiento con Junta de Andalucía, esperemos a partir del 26 o 27 de diciembre, que es lo que va a ocurrir, y añadiría el tema pendiente de la municipalización de Limasa, que todavía está pendiente, los temas de cine Astoria y Victoria, el problema del ruido en el centro, que sigue todavía sin resolverse, con el problema de los hosteleros por un lado, los vecinos por otro, con la declaración de la zona acústica saturada, que tampoco parece que se termina de llevar a cabo, la limpieza en Málaga. Insisto, yo sigo diciendo que Málaga presenta una importante y sigue presentando a día de hoy una importante carencia en limpieza. El fin de la obra del metro de la avenida de Andalucía, que se van a eternizar más, que es la muralla china, los terrenos de Resol, como bien ha dicho Isabel, y también el tema de las viviendas turísticas. Son fenómenos que ha crecido y sigue pendiente de regulación, y veremos en 2019 si tenemos ya la solución o finalmente habrá que esperar al 2020 o 2021, como siempre ocurre en Málaga.
Sonia, su turno. Poco disenso me temo que vamos a tener hoy aquí, porque es evidente que lo que cuesta es encontrar temas en los que hayamos hecho un avance significativo, ¿no? Evidentemente se van haciendo pequeñas cositas, se van dando pequeños pasos. En el tema de las viviendas turísticas, pues estuvimos hablando del tema de que ahora ya van a tener que pagar las tasas de la basura. Parece un inicio, pero evidentemente es un problema muy serio que tenemos que arreglar. A mí, otro de los temas, habéis hablado de la finalización de las obras del metro, pero ¿qué pasa con el metro hasta el civil? ¿Qué pasa con los accesos al PTA? Por supuesto, ya tenemos Limasa. A mí el tema de las torres de Repsol también es un tema en el que me gustaría que hubiera habido algún avance, porque son temas que estamos todo el año hablando de ellos sin que realmente se produzca ningún avance. Y por supuesto también el de los cines Astoria, que están en pleno centro de la ciudad y que ahí siguen, que ahora parece que se van a derrumbar, pero veremos a ver si el año que viene, por diciembre, no volvemos a estar hablando de estos mismos temas, ¿no? Sería interesante que en este caso pues la corporación del gobierno del Ayuntamiento de Málaga hiciera un balance, hiciera un poquito de autocrítica y a lo mejor se marcara unos objetivos, aunque claro, teniendo elecciones municipales en breve va a ser complicado, pero decir, bueno, hay temas que debemos dejar resueltos en un plazo razonable para que podamos seguir avanzando en la ciudad, ¿no? Hablaremos en unos segundos también de la elección municipal y de cómo se presenta el 2019, pero antes vamos a escuchar a Enrique Vega el balance que hace de este 2018. Vale, pues yo no querría que todo sonara negativo, porque es verdad que cada vez que hablamos de un tema es porque está candente, está en el ambiente. Y si hablamos porque de él pendiente. Es porque está pendiente, ¿no? Si hablamos de un tema es porque está pendiente, y con lo cual si está pendiente, pues ya de por sí es negativo, ¿no? Si está pendiente, estamos hablando de un tema negativo. Es un último año antes de una final de legislatura, estamos ya pensando, de hecho hemos estado dentro de un momento electoral convulso en la autonomía, y esto seguramente pues, nos ha tenido entretenidos, políticamente hablando, nos ha tenido entretenidos y además con las miras puestas a 5 meses vistas para las municipales. Y esto de alguna forma estoy seguro que lastra la gestión de la administración, estoy segurísimo en todos los ámbitos. Me quedo con algunos datos generales que pueden ser positivos. Ha aumentado los pasajeros en el aeropuerto, han aumentado los visitantes, los turistas en la ciudad. Se ha consolidado el turismo cultural en Málaga, que eso es algo que no podemos dejar de decirnos constantemente porque es una realidad en Málaga que hemos conseguido en los últimos años y que además termina siendo un referente. Esas cosas me gusta recordarlas y mucho más a final de año, como carta, como ese final de Carta de Reyes Magos. Como decía, se consolida el turismo cultural, que es muy importante. Ha aumentado la ocupación laboral en términos generales. En Málaga incluso, y podemos ponerles pero, bueno, sí, pero es que tal, los sueldos, tal, no sé qué, seguro, pero ha aumentado la ocupación laboral. Y todo eso es positivo. No se están haciendo las cosas mal. Ya no hablo a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel autonómico o estatal, sino que de alguna forma hay cosas que sí más o menos nos van saliendo bien. Incluso las administraciones presentan cuentas donde bajan el endeudamiento de las administraciones. Eso es de aplaudir, algo que siempre pasa desapercibido, y es de aplaudir. Y claro que hay cosas que me parecen que no están solucionadas, debieran de estar. Para mí es muy clamoroso que no esté solucionado Limasa. Muy clamoroso, porque al margen de la sensación de la limpieza que yo tenga sobre la ciudad, que hay gente que piensa que está más limpia, hay gente que piensa que está más sucia, y eso... Porque va por barrios. Claro, en este caso va por barrios. Y probablemente es por sectores, y además muy subjetivo, según la persona que lo mire, y la capacidad que tenga para verlo, ¿no? De alguna forma. Pero es cierto que eso está en cada persona. La realidad es que hemos tenido ahí una situación completamente convulsa de ahora privatizo, ahora municipalizo, ahora digo sí, ahora digo no, ahora aparece un actor nuevo y cambia la situación, ahora cambia y volvemos a estar encallados. De partir de cero y estar a los trabajadores que digan que sí a la municipalización y darle un plazo perentorio para que contesten. Es decir, es que la postura del alcalde ha sido de blanco a negro, de negro a blanco. Y al final es verdad, y Limasa está sin solucionar y vamos a entrar en unas nuevas elecciones y con el tema de Limasa sombreando el peligro de los ciudadanos malagueños. Seguro. Me voy a coger solo una de tus palabras y una de vuestras reivindicaciones sobre las cofradías. Yo quiero recordaros, pues ahí parece que si hay una lucha encarnizada, quiero recordaros que las cofradías vertebran la ciudad y quiero recordaros que la obra social de las cofradías es brutal. Que yo de alguna forma se les ayude, como se ayuda a otros muchos colectivos, me parece interesante. Pero no no es como a muchos otros colectivos, sí, es con diferencias. Incluso a veces a menos. Y ese es el problema, incluso a veces a menos que a otros colectivos. Y nuevamente lo de que vertebra la ciudad es algo que también va por barrios.
también puede ser. Claro. ¿vale? Pero es verdad que todo el barrio que tiene su connotación cofrade sí está vertebrando esa sociedad Y también hay cofrade, ¿no? asociaciones y ONG que no son de Eso carácter es. religioso, Y que también prestan una gran obra social y sin embargo no reciben la ayuda que reciben las cofradías. Sí, a mí me podía hablar de eso perfectamente porque es a lo que me dedico. Presido una federación, lo conozco perfectamente. Y hay colectivos que reciben mucho más y hacen menos, y hay colectivos que reciben mucho menos y hacen más. O sea, realmente está dentro del tejido. No podemos demonizarlo porque sean cofradías. Eso no podemos hacerlo porque está dentro de ese tejido asociativo. Y sí me parece que hay situaciones que no debemos de seguir permitiendo que estén encalladas, como son las torres de sol. No pueden seguir encalladas. Eso necesita ponerse en movimiento. Antes que definir un proyecto concreto, y cualquiera de los proyectos me puede parecer factible, pero necesita el movimiento porque tenemos que revitalizar esa zona. ¿De acuerdo? Esa zona la tenemos completamente olvidada y la tenemos encallada en una pelea política municipal. La torre del puerto, exactamente igual. Necesitamos darle, y más cuando hemos tenido a todas las administraciones a favor de ese proyecto. No lo necesitamos. Eso no estaba en el planeamiento ni está aprobado todavía. Eso ahora mismo están todas las administraciones absolutamente de acuerdo. Tiene que ir al Consejo de Ministros para Tendrá que lo autorice. Tiene sus plazos porque administrativos la ley lo y prohíbe tiene sus de por sí, procedimientos si no hay administrativos, autorización. pero la realidad No lo es que necesitamos. teníamos No estaba en el a la Junta de planeamiento ni en el Andalucía, programa al de nadie. puerto y al ayuntamiento, a la autoridad portuaria y al ayuntamiento de acuerdo con el proyecto. Puede haber una... Sí, al PP, al PSOE y a Ciudadanos. Bueno, Porque al sí, fin y al cabo por se eso te digo, reduce una cuestión finalmente vosotros estáis en contra. Pero sí es verdad que las tres administraciones, estuviera el partido que estuviera, hablo de administraciones, no de partidos, que estamos hablando de la Autoridad Portuaria, Junta de Andalucía, y además, yo lo he dicho más de una vez, es muy difícil que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga se hubieran puesto de acuerdo en algo. Y ahora en un proyecto en el que sí están de acuerdo, parece que hay otra divergencia. La realidad es que esos proyectos tienen que seguir adelante. A lo mejor hay que darle forma, y yo no sé cuál es la forma, pero lo cierto es que estas cosas tienen que avanzar. Porque si no, seguiremos teniendo esos asuntos en el debe de la ciudad. No avanzan, como por ejemplo el cine Cualquier Astoria. capricho que tenga una administración que no está ni en el planeamiento ni en su programa electoral y tal, no podemos tomarlo como una pero realidad. el programa electoral no es vinculante, ni frustrada. mucho menos, es una intención, ¿no? No, pero bueno, el Estamos hablando. PGO sí y el Plan Especial del Puerto sí es Perfectamente, vinculante y no está en ese plan especial. Definido ese espacio, era de uso ciudadano. Pero tiene su procedimiento que cumpliéndolo puede salir adelante. Es que ahora mismo todos los pasos que se están dando, en mi opinión, son ilegales, porque hasta que no tenga una autorización para llevarse a cabo cualquier actuación que estás haciendo... Pero la ilegalidad no puede ser una opinión, Isabel. La ilegalidad tiene que ser una conclusión. Un hecho. Es que... Y un hecho. No puede ser una impresión. Bueno, pues te digo, y la realidad es que la ahora ley mismo de hay tres puertos administraciones... prohíbe ese tipo de edificaciones de Bien, uso pero ahora hostelero mismo- en el espacio portuario. Y Pero ahora menos mismo si hay es tres espacio administraciones relleno. que están de acuerdo las Pero es tres que las en poner el proyecto adelante, y si se sujetan dentro de las líneas jurídicas, pues podrán Pero que ponerlo el adelante. principio de seguridad Realmente. jurídica, Enrique, dice algo tan básico como por muchas administraciones que estén de acuerdo, si no se sujeta a lo que es el ordenamiento jurídico, no se puede hacer. Perfecto. Por mucho que estemos todos de acuerdo. O modificamos no, no. el ordenamiento Eso jurídico para que podamos hacerlo dentro de la ley o no se puede hacer. Perfecto, y ya pero hay cada que llegar a ese partido que punto. tome la iniciativa que estime oportuna Pero hay de que cara llegar a ese impugnar momento. la resolución a los Pero tribunales. que no es un ¿no? proyecto Hay que frustrado, es llegar, un proyecto Manolo, inventado. hay que llegar, Manolo, a ese momento procesal oportuno donde haya que decidir si es ilegal o no. Y en ese momento Pero no estamos. también, Pues estamos también habrá pidiendo. que interponer la correspondiente demanda ante la vía Claro, contenciosa. efectivamente. supongo, Todavía no para ha que- llegado al Consejo de Ministros. Perfecto. Entonces, hasta ahora se están dando actuaciones para modificar un plan especial que no se puede llevar a cabo si no se permite por parte del Consejo de Ministros esa extracción dentro del Perfecto. recinto Y como solo podemos portuario, hablar de- al margen de otros problemas muy serios. Como solo que podemos también hablar de tiene. esas impresiones, la impresión que yo tengo es que no podemos estar cortando los proyectos de Málaga y embarrancándolos para terminar el año diciendo, y esto tampoco lo hemos hecho. No, démosle luz verde en la dirección oportuna y legal que haga falta, pero démosle luz verde a la Astoria, a la Torre del Puerto, al Auditorio, al PTA. Por favor, es que incluso... Es que hay unos el asuntos PTA. por unos A temas y ver, otros asuntos por claro, otros. Claro, es decir, y no se puede echar la culpa a la oposición cuando ponen trabas legales a lo que No. viene siendo de momento o en principio irregular. Acordémonos del tema Astoria y Victoria con Antonio Bandera, que al pobre Zorrilla llevan a lincharlo y lo que puso de manifiesto Y nosotros, es únicamente las irregularidades que había en el proyecto. está perfecto. Decir que no se ha llevado a cabo por culpa de Izquierda Unida, por ejemplo, pues me parece injusto. No, si Eso no lo ha dicho nosotros nadie. llevamos una No, moción quiero donde decir, se un pedían ejemplo que pongo. garantías, Sí, sí. garantías económicas, garantías de que iba a haber una concesión, digamos, en concurrencia, en fin, garantías jurídicas que están en la ley y que se estaban dando por que no se iban a cumplir. Nosotros lo pusimos en evidencia y la verdad es que realmente no estamos pidiendo nada que fuera un capricho, como por ejemplo puede entenderse algún proyecto que no está definido en ningún sitio y que depende de sacar pero de la En mi mano. caso, es lo que yo le, Asociando en mi además, caso es lo que Enrique- yo le exigiría a la oposición.
que esté vigilando esa situación. Enrique, Esté no pendiente es de eso. solamente oposición y gobierno. Es decir, si yo presento un proyecto, en lugar de presentarlo y esperar que tú me digas que no y luego entrar en el discurso del victimismo diciendo por culpa de la oposición no se ha podido llevar a cabo, es decir, oye, vamos a sentarnos a ver cómo podemos hacer esto, que estemos de acuerdo todos, tú pones tu parte, yo pongo la mía y se saca el proyecto adelante. Perfectamente. Pero claro, entonces El no habría polo la digital- dialéctica política de la que viven, en definitiva, todos y cada uno de los partidos. Bueno, en el es polo decir, digital gobierno llegamos a y ciertos acuerdos de oposición. algunos grupos. Nos pilló por sorpresa. No fueron tampoco ni nada considerados de explicarnos ni de darnos la información que tuvimos que ir consiguiendo como pudimos. Pero finalmente vimos que era algo interesante y que podía funcionar bien. Yo creo que todavía puede funcionar mejor por las aportaciones que además hicimos algunos grupos, que el PSOE hizo algunas aportaciones, nosotros también hicimos algunas enmiendas para que el proyecto fuera un poco más abierto, tuviera un carácter educativo para toda la población, que tuviera una vinculación con el barrio, que trabajase el Big Data, que trabajase el software libre, en fin, una serie de cuestiones. Y aceptamos el proyecto. En ese caso Ciudadanos no lo vio, ahora parece que va viendo que le va gustando e incluso va aportando que se hagan actividades en el polo, porque una vez constituido. Pero ahí llegamos a un cierto acuerdo entre los grupos, porque había una intención y como Ciudadanos no estaba de acuerdo, quisieron que los demás estuviéramos. Cuando lo quieren, lo consiguen y se hablan las cosas y llegamos a acuerdos. Pero claro, si solamente quiero hacer mi proyecto como yo quiero, sin modificarlo y que alguien me apoye sí o sí, pues resulta que Sin es contar bastante con los difícil representantes de parte importante gobernar de si la no tienes población. mayoría absoluta, claro. ¿sí? No se puede. Bueno, pero si hablamos de la Torre del Puerto, Isabel, en este caso, si el Partido Socialista con la Junta de Andalucía al frente, ya hablamos de partidos. Si se empeñan en sacarlo la autoridad con sus portuaria, mayorías, igual lo exactamente sacan, igual. pero creo que y el va- Partido Popular con el Ayuntamiento al frente, pues al final tienen esa mayoría para terminar Y- poniendo y- el proyecto en y- adelante. y Lo único que vulnerar habrá que la estar seguridad vigilando jurídica es y que no los se derechos. incumpla la norma, no se incumpla la ley, y si eso es así, es una intención política, aunque haya un sector de la población que pueda estar en contra por razones X, realmente ese proyecto puede ir en adelante. Pero mientras tanto, los ciudadanos podemos descontar ese proyecto como un proyecto finalizado y hecho. Al final tenemos que plantar ese proyecto encima de la mesa con un proyecto no finalizado. Y al final lo que estamos cansados no es que no se viable finalice. todavía hasta que el Consejo de Ministros Bien. de esa posibilidad de construir. Pero por eso entonces no podemos hablar sotalero. de un proyecto inacabado. Proyecto en marcha, simplemente. Sí, pero ¿no? quiero proyecto decir, fantasma, es que le me da llamo la yo. sensación, Enrique, de que carga siempre la tinta en la oposición. Y con el metro al civil, No, ¿quién incumplió su palabra? No, ¿Y yo de la- quién Yo no de creo que tenga que ver con la ¿Y oposición, quién dio no, un Manuel. paso atrás de lo que había firmado con la Junta? No, Es decir, lo que ocurre cuando es no que uno, es no se otro. ponen, exactamente, Claro. es que no se ponen de acuerdo en muchos temas, es que tienen puntos de vista muy diversos en muchos temas. Has mencionado el polo digital como un Por tema en el poner que un sí conseguiste un ejemplo que- poneros de acuerdo y yo me pregunto si de alguna manera no sería posible. Yo puedo entender que hay posturas muy diferentes en temas muy concretos, pero decir, bueno, pues vamos a ceder un poco en el tema de las torres de Repsol, por ponerte un ejemplo, para conseguir a lo mejor algo más en el terreno de Limasa o en el terreno del conflicto con los bomberos, no lo sé, porque Pero es sí. imposible que todos ganéis todo lo que Mientras queréis. tanto lo tenemos todo enquistado. Pero Efectivamente. La, Pero mientras la no aferración avanzamos. también del equipo de gobierno de la imposibilidad de negociar se vio claramente cuando en la última IFS el Ciudadanos no se la apoyó porque no había negociado y no salieron aprobadas. Entonces abrió una vía de negociación, pero solo lo hace en streaming, de mala forma muchas veces y ya porque no le queda más remedio. Entonces se le complica la cuestión. Es que no tienen una actitud, parece que no han aprendido, que no tienen mayoría absoluta y que tienen que gobernar de otra forma. Contaban con Ciudadanos para todo, como si fuese su muleta, y en algunos casos, pues Ciudadanos ha querido hacerse valer y ha dicho, no, ahí no voy a Pero entrar. es el Es que el panorama, esquema mental, es el panorama político que tenemos en España en este momento, claro, todos es los que el rincones. esquema mental que tiene nuestro representante político tiene que cambiar sí o sí necesariamente, según estamos viendo además cada 4 años, Cada vez que la fragmentación es cada vez mayor, con lo cual la política del consenso y del acuerdo se va a terminar imponiendo sí o sí frente a la de la mayoría absoluta, que yo creo que ya han pasado la historia. Sí. Afortunadamente, vamos a tener que además, fijarnos, Afortunadamente, sí. afortunadamente. Vamos a tener que fijarnos lo que ocurrió aquella vez en Ardales con Falange e Izquierda Unida para repetir aquellos tipos de acuerdos. O en Campillo. O en Campello, ¿eh? Bueno, no Las fue dos- pactado, ¿eh? Los dos extremos. Vamos a recordar que tampoco fue pactado. Fue una cosa muy fea, pero que no fue pactado. Bueno, pero no es lo mismo al que te final apoye es una alguien. es una Y realidad. más es la realidad de los pueblos, que ya sabemos que los dos polos, se conoce todo el los dos mundo. polos puestos de acuerdo. Bueno, pero al final, a lo mejor hay que darse cuenta que los ciudadanos, y en los pueblos se puede mostrar mucho más, están por encima de esas siglas políticas. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que encajonar usted en un partido simplemente porque tenga unas ideas? No tiene por qué ser. Y la realidad es esa, que al final en un pueblo, dos personas de dos
partidos completamente distanciados se ponen de acuerdo. Bueno, Oye, que lo de aprendemos. Falange era una familia conocida también en Aprendamos. Nardales. Aprendamos. Pero digo, Parece difícil que no seamos capaces de encontrar el punto de lo que es bueno para la ciudad, que eso no debería ser tan complicado. Porque eso además no es ni de derecha ni de izquierda. Efectivamente, eso no Claro. debería Claro, ser lo un que tema pasa es que partidista. atendemos mucho, por ejemplo, hemos hablado mucho de proyectos, de grandes proyectos. Y a mí eso me ha sorprendido cuando entro al ayuntamiento. Siempre se habla cuando se hace una valoración de los grandes proyectos. Pero ¿y cómo es la calidad de vida en la ciudad? ¿Cómo viven los habitantes de Málaga? ¿Qué problemas cotidianos tienen? Porque no hemos olvidado que gestionar una ciudad también es gestionar el entramado social de las personas que residen y que tengan una mejor calidad de vida. Y ahora mismo pues tenemos un problema de vivienda, que somos la tercera ciudad en problemas de vivienda de España, con las subidas más altas del precio de la vivienda. También los locales, pero Y la de los vivienda. alquileres. Y luego tenemos una pobreza que se está cronificando. Hace poco salía la noticia de que la mitad de los desempleados, 73.000 personas, no tienen ninguna prestación. Entonces, creo que también a veces ha pasado un poco la época de los grandes proyectos que vendían mucho y que hacían ganar elecciones porque había hecho cosas muy llamativas, y vamos al momento de mejorar la ciudad en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes, la forma de relacionarse y corromper un poco también con las remoras que tenemos, pues de eso, de Estoy de acuerdo dificultades contigo. de tirar para adelante. Concretamente la vivienda, yo no termino de entender cómo tenemos tantísimas carencias y resulta que las está atendiendo el ayuntamiento sin tener competencia, ni presupuestos para ello. Y lo tiene que hacer la Junta de Andalucía. ¿Y por qué seguimos teniendo tantas carencias? Es una realidad aplastante. ¿Y por qué seguimos teniendo tantas carencias? Bueno, la falta Y seguimos hablando de otras cuestiones mucho más banales. Eso no las termino de entender. Yo no las termino de entender. Bueno, y al final, nadie le da, y no hablo solamente de Málaga, podría hablar de España entera, nadie le da forma a eso. Mire usted, las competencias son autonómicas, las realidades tienen que ser autonómicas. Las competencias son municipales, transfiere usted los fondos y tenga las municipales y atendamos a esas personas que necesitan. Pero no podemos hablar de una forma general. Necesitan vivienda y no atacar a realmente quien tiene que solucionar los problemas. Que al final son eso, las administraciones y los políticos. Y unas veces están en el gobierno, otras veces están en la oposición. A mí es que me da exactamente igual. Si es que el problema es que no se funciona, no se anda. Y nos quedamos, y se enroca una situación, y mientras esté enrocada está válida. No, mire usted, eso hay que desenrocarlo. Converse, pacte, pelee, haga usted lo que quiera, pero saque eso del dique, porque es que necesitamos los ciudadanos que eso funcione. En la dirección en la que sea. No, es que este ha hecho, el otro ha dicho. Oiga, pónganse de acuerdo. Yo creo ¿Qué que es lo eso es está más pidiendo? cuestión de tiempo, de que los representantes políticos que vayan surgiendo en el futuro y tal vayan aprendiendo esta cultura del pacto. Es decir, que hay ideas que son transversales, que no son ni de izquierda Claro, ni de derecha, claro, son de claro. ciudad. Y es necesario pues llegar a acuerdos sobre las mismas. Yo creo que el ciudadano incluso lo agradecería, porque también estamos hartos de leer todos los días en el La periódico o peleita, ver sí, la sí, tele, sí. decir, y el proyecto tal, ahora vuelve a ponerse esta traba o esta otra, ya sea de un color político o sea de otro. Y tendréis que ir aprendiendo, es decir, llegando a la Sí, conclusión de no solamente tirándole pelota al contrario, vaya a subir un concejal más o menos. Nosotros hemos siempre hecho una política muy propositiva, y es cierto que a lo mejor esa es la que más se invisibiliza. Hemos apoyado con medidas concretas, algunas gustarán, otras no gustarán, pero son medidas que sabemos que tienen un efecto sobre estos problemas que tiene la población. Me hablabas de vivienda, por supuesto la Junta es absolutamente responsable. Hace ya más de 5 años quebró una de las promotoras que trabajaba para la Junta, para la VPO, de las más grandes, y desde entonces no ha construido prácticamente ninguna vivienda. Ahora bien, tampoco está resolviendo el problema el ayuntamiento, aunque construya viviendas. Viviendas que no están cubriendo las necesidades de las personas, viviendas que están adquiriendo desde personas que a lo mejor en el mercado libre, con cierta dificultad también, no digo que no, podrían acceder, y aquellos que no pueden, no, porque los costes son altos, porque al final acabas a convertir en un promotor, y al final al que favorece es al constructor, que le estás dando trabajo sin riesgo, porque es el ayuntamiento el que se endeuda, y al final los costes que están saliendo en esas viviendas no son Hay que asequibles. solucionarlo. Las personas no consiguen hipoteca, por fin conseguimos que algunas sean de alquiler con opción de compra, nos costó, y ahora mismo hay unas promociones que son 7 años de alquiler con opción de compra. Y bueno, ¿qué pasa después de los 7 años? No lo sabemos todavía porque no hemos llegado. Pero eso ha costado para entender que por lo menos la gente tenga acceso a la vivienda. No queremos el derecho de propiedad, queremos que la gente tenga un techo. Y luego todo el tema de las viviendas turísticas, obviamente es responsabilidad de la Junta. Se le está exigiendo al Gobierno que regule los precios de alquiler, a la Junta que mejore el decreto, que es bastante ambiguo y tiene bastantes problemas, pero el Ayuntamiento también tiene medidas que tomar, como declarar zonas saturadas donde ya realmente es que no puede poner más viviendas turísticas porque están saturadas y porque realmente hacen la vida imposible a los vecinos. Creo que todas las administraciones pueden hacer medidas para mejorar ese problema. Tenemos que ir a una publicidad, pero antes de irnos quería preguntarle cuál es
la asignatura pendiente que creéis de este 2018? Comenzamos contigo. Yo apuntaría a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Málaga, porque creo que el problema de la vivienda es lo bastante importante para que nos demos cuenta que eso de alguna manera desestructura toda la sociedad y al fin y al cabo si tenemos una ciudad muy bonita, muy atractiva y turísticamente que no conocemos el reparto de lo que el turismo genera, y eso estábamos denunciándolo hoy sobre el observatorio turístico, un gran impacto. Pero ¿dónde llega ese impacto? No lo conocemos porque no se ha estudiado. Entonces, la vivienda y la renta, la pobreza, que se está convirtiendo en un problema crónico, creo que es algo que tenemos que afrontar, porque se está hablando mucho de salir de la crisis, pero estamos dejando descolgados a muchísimas personas. Manuel, ¿la asignatura pendiente? Pues yo creo que son 3, ¿eh? No sé si vamos a aprobar o no. Y por este orden y limpieza, y sigo insistiendo en lo mismo, yo creo que no es solamente responsabilidad del ciudadano, que también tendrá la suya, pero yo creo que son los responsables municipales quienes tienen que hacer frente al respecto. Dice que no hay educación ciudadana, no hay civismo, pero es como decía Sonia antes, es que va por barrio. No creo yo que los habitantes de determinados barrios sean menos cívicos que los de otros, porque ya entraríamos en otro debate. En segundo lugar, el tema del saneamiento. Es decir, veis que quedan 4 gotas en Málaga y se anegan pues, un montón de calles. Y el metro civil, que yo creo que sí que es un proyecto de envergadura que le haría falta a Málaga terminar ya. Sonia, ¿cuáles son los puntos negativos? Hombre, yo estando de acuerdo con lo que plantean ellos, incluso en relación con uno de los que ha planteado Manuel, para mí un tema fundamental que creo que nadie le está haciendo mucho caso en Málaga es el tema de la movilidad. Por supuesto tiene que ver el tema del metro, pero evidentemente no se trata solo del metro. Las ciudades se están diseñando para que cada vez haya menos coches, pero no hay alternativa. Yo siempre lo he reclamado aquí muchas veces, el carril Málaga en bici es un absoluto desastre. Tenemos la entrada de los patinetes que están suponiendo un peligro porque no hay una regulación todavía a nivel estatal y no se sabe cómo van a entrar. Si realmente queremos que la gente deje el coche en casa, y yo ya digo que estaría encantada de poder dejar el coche en casa, tenemos que ofrecer alternativas reales, viables y seguras para que el ciudadano tenga o transporte público o transportes alternativos que... Y que funcionen bien. Y que sí, funcionen claro, adecuadamente. Claro, Por eso entra ahí el metro, claro. entran los autobuses, entran los carriles bicis, entran los servicios de alquiler de motocicletas y de coches eléctricos, todo eso que tiene que facilitar el que yo no necesite porque no tengo el más mínimo interés en llevar el coche al centro. Vamos, es que me da repelús nada más de pensarlo. Y Enrique Vega, ¿dónde está el suspenso este año? Yo voy a ser mucho más conciso. No sabemos, no hemos aprendido en todo este tiempo y yo creo que nos va a costar mucho trabajo aprender en acercar lo que es la gestión de la administración y la política al ciudadano. No sabemos. Pues con esas palabras ponemos el punto y aparte porque nos vamos a publicidad. Hasta ahora.